Muy buenas noches, estimados estudiantes. En esta oportunidad nos toca desarrollar el seminario virtual del curso de Matemática Básica para Arquitectos. Como sabrán, el seminario ha sido anexado al aula virtual, ¿correcto? Consta básicamente en dos partes, ¿no? En el tema de funciones y el tema de coordenadas polares, ¿correcto? Entonces vamos a ver un ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, todos tienen la mano el ejercicio. Vamos a ver la número 1. A ver, vamos a compartir un documento, ¿correcto? Muy bien, como verán, acá tenemos el seminario, ¿sí? Nos pide estas preguntas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a agrandar más. Por ejemplo, la número 8 nos dice que expresemos el área, ¿correcto?, de ese rectángulo como una función del tiempo. ¿Correcto, señores? Entonces, vamos a ver. Como sabrán, a ver, vamos a agrandar un poco. Ahí está, un poquito más. Correcto. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Nos pide hallar el área de ese rectángulo. Pero sabemos que ese diagonal, ese puntito es una coordenada X, Y. ¿Correcto? Entonces, vamos a anexar una hoja adicional. Correcto. Y vamos a dibujar el plano cartesiano. Ahí está. Acá está el eje X. Acá tenemos el eje Y. Y acá tenemos la ecuación de la recta. Y acá se va a formar un rectangulito. Correcto. Donde justamente este puntito le hemos colocado las coordenadas, correcto, X, Y, ¿cierto? Y te pide hallar esa área, esa región. ¿Cómo procederían ustedes a ver? Muy bien, el área de un rectángulo es base por altura. Quiere decir que esta longitud de aquí, ¿cuánto es? X, ¿correcto? Pueden ver las dimensiones de este puntito. Y esta altura, ¿cuánto es? Y. Así que el área sería igual a ¿qué? Base por altura. Correcto, base por altura. Pero todo tiene que estar en función ¿de quién? De X nomás, así dice el enunciado. Entonces, como verán, acá vamos a ver, correcto,
tenemos que ver ahí hay un dato más adicional. ¿Qué tenemos que ver ahí? Esa ecuación de esa recta. ¿A qué es igual esa ecuación de esa recta? Podemos ver que la ecuación de la recta es x más 2y igual a 4. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver, ¿cierto? Que voy a copiar otra vez. Plano cartesiano. Acá tenemos una recta. Acá tenemos Tito. Correcto. Acá tenemos X. Y acá tenemos Y. Correcto. Entonces el área que va a ser igual. X por Y. Donde este puntito que le llamamos P es un punto cuyas coordenadas es X, Y. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Pero esa recta tiene una ecuación. ¿Cuál es la ecuación de esa recta? Lo habíamos puesto aquí. X más 2 veces Y igual a 4. Y si yo despejo Y, porque tengo que despejar Y, sería 4 menos X sobre 2, ¿cierto? Que en realidad sería 2 menos X 2 menos X medios, ¿correcto? Y esto de acá, esto lo vamos a reemplazar aquí. De manera que el área, ¿correcto? Ya puede estar en función de la variable X. Sería X por Y, que sería 2 menos X medios. Y resolviendo y arreglándolo, sería menos X al cuadrado sobre 2 más 2X. Y eso sería el área en términos de X. ¿Correcto, señores? Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? A ver.
Muy bien. Si no hay más dudas, entonces vamos a ver la siguiente pregunta, ¿correcto? A ver, vamos a compartir el seminario y vamos a elegir pues qué se puede hacer aquí, ¿correcto? Muy bien. Ahí tenemos el seminario. Vamos a ver la número 2, ¿correcto? Miren la número 2. Son 4 ecuaciones dadas en coordenadas polares. Y lo que tenemos que hacer es justamente buscar su ecuación en coordenadas cartesianas, ¿correcto? Muy bien. A ver, la primera. ¿Cómo sería la primera? ¿Cuál es la ecuación de la primera? Dice R coseno. Perdón. En primer lugar, ¿qué hay que conocer en coordenadas polares? Primero, que X es igual a R por el coseno de teta, ¿cierto? Y es igual a R por el seno de teta. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Cuál es la otra fórmula? ¿Cuál es la siguiente fórmula? A ver, vamos a ver. R, ¿a qué es igual R? La raíz, correcto, de x cuadrado más y al cuadrado, correcto. Y el ángulo, ¿a qué es igual el ángulo? Al arco tangente. Arco tangente, correcto, de y sobre x. ¿Correcto? Esas fórmulas hay que conocerlas. Esas fórmulas las tienen que saber. No pueden olvidarse esas fórmulas porque no pueden pasar de coordenadas polares a cartesianas y viceversa, de cartesianas a coordenadas polares. Esas son las fórmulas que transforman un sistema cartesiano a otro, al sistema polar, ¿correcto? Entonces, la primera ecuación, ¿cuál es? Dice R coseno de teta igual, dice, a menos 4. Pero sabemos que R coseno que es igual X. Así que X es igual a menos 4. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de una recta vertical, ¿cierto? Es una recta vertical. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se capta? A ver, unos minutos para que lo asimilen. Cualquier duda, levantan la mano y te preguntan, ¿correcto?
Muy bien. Vamos a ver ahora entonces la segunda ecuación, ¿correcto? A ver, ¿quién lo proyecta? Vamos a ver, ¿ok? A ver, voy a escribirlo por acá. Compartamos otra pizarra, ¿correcto? Pero siempre, recuerden, siempre recordando, ¿correcto? Que X es R. Muy bien, excelente. Coseno de teta. Y Y, claro. Esas dos fórmulas, muy bien. Seno de teta. Correcto. Y R sería raíz de X al cuadrado más Y cuadrado. ¿Correcto? Estas tienen que estar permanentes en tu cabecita. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver la siguiente ecuación, que nos hablan de R igual, vamos a cambiar de color, R igual a 4 sobre 2 coseno, ¿correcto? 2 coseno de teta menos seno de teta. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es todo esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿correcto? Al multiplicar se va a generar esto, que R, paréntesis, multiplique a todo esto, 2 coseno de teta menos seno de teta, ¿cierto? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 4. ¿Sí? A 4. Muy bien. Propiedad distributiva. Este R multiplica aquí y también multiplica acá. ¿Cierto? Entonces, y el 2, las constantes salen, entonces esto va a ser 2 veces R coseno de teta menos R por el seno de teta. Y eso sería igual a 4, ¿correcto? Pero, utilizando estos datos, mira bien, observa, ¿a qué es igual esto? R coseno de teta. Excelente, muy bien, Carlos. A X. Y R seno, muy bien. Excelente, Irene. A Y. Entonces, esto de aquí sería igual ¿a qué sería igual? A 2X, ¿correcto? Menos Y, igual a 4. Entonces, si despejamos Y, vendría a ser una recta. Y la recta sería su ecuación 2X menos 4. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, ¿cuáles son las características? Es una recta creciente, ¿correcto? Coma, dependiente. ¿Cuál es la pendiente? 2. Y cuyo intercepto en el eje Y es el punto. ¿Qué punto? Muy bien, el punto es 0, punto y coma menos 4. Excelente. Muy bien. Entonces, esas son las características. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio.
¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio que dice, nuevamente copiamos las fórmulas para recordar. X es igual a R por el coseno de teta. Y Y es igual a R por el seno de teta. Y R, ¿a qué sería igual? A la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Correcto? Muy bien, esas fórmulas deben recordar, ya saben. Entonces, ¿cuál es la ecuación? La ecuación es R cuadrado igual a 4R coseno. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver. R al cuadrado igual 4 veces R coseno de teta. Pero acá tenemos que hacer una variación. En este de aquí, ¿qué pasaría si yo lo elevo al cuadrado? Se elimina la raíz cuadrada, ¿correcto? Entonces me quedaría solamente x al cuadrado más y al cuadrado, ¿correcto? Y eso es lo que vamos a utilizar. ¿Dónde vamos a utilizar? Acá, aquí, ¿sí? R cuadrado, ¿a qué es igual R cuadrado? R cuadrado es x al cuadrado más y al cuadrado. Nada más. Y eso sería igual. Y aquí, recordando que esto de aquí, muy bien, excelente, buen dato. Eso sería igual a x. Entonces solamente estaríamos hablando de 4x. ¿Correcto? Entonces, este 4x lo pasamos a restar menos 4x más y al cuadrado, ¿correcto? Igual a 0. Pero aquí tenemos que completar cuadrados. ¿A qué sería igual esto? A ver, los doy un par de minutos para que me lo digan. Muy bien. ¿Cuánto sale?
Claro, completando cuadrados, pues, ¿no? Esto sería x menos la mitad, recuerda, la mitad del coeficiente lineal, que sería 2 al cuadrado, y restarle el cuadrado del numerito que es 2 al cuadrado, 4. Muy bien, eso es lo que tienes que colocar. Entonces esto sería x menos 2 todo al cuadrado más y al cuadrado es igual. Y este menos 4 pasó al otro lado con 4 y eso es 2 al cuadrado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una circunferencia. ¿Y cuál es el centro de la circunferencia? De centro 2,0 y radio. Muy bien, excelente. Ese es el dato, ¿correcto? Y si quieres lo graficas de acuerdo a lo que te piden en la pregunta, ¿correcto? Muy bien. Sigamos algunos ejercicios adicionales. Vamos a ver la pregunta número 3. A ver, observen la pregunta 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Dice que hay es la ecuación de la recta, pero esa ecuación debe pasar por ese punto, ¿correcto? Por ese punto y debe ser paralela al eje polar. Entonces vamos a tratar de hacer un bosquejo para poder comprender qué es lo que quiere decir con esto, ¿correcto? Vamos a ver. Acá tenemos el eje polar. Vamos a ver por aquí el puntito y el eje polar queda por aquí, ¿correcto? Repito, esto sería el eje polar. ¿Está bien? Y ese puntito P, ¿se acuerdan? A ver, veámoslo. El punto dice que pasa por el punto P 2 raíz de 2, pero el ángulo es de 3 pi cuartos. Entonces, ¿dónde podemos ubicar el punto P? El punto P debe estar por aquí más o menos, ¿cierto? Y el punto P sería, ¿cuánto es el radio? ¿Cuánto sale? 2 raíz de 2, muy bien. Esto sería 2 raíz de 2 y el ángulo es, ¿cuál es el ángulo? A ver. Muy bien, 3 cuartos, ¿de quién? De pi. Entonces, esta distancia es 2 raíz de 2, ¿correcto? Y el ángulo es todo esto. Sería 3 cuartos de pi. Eso es lo que dice, ¿correcto? Ese es el ángulo. ¿Y qué más? ¿Cuáles son las otras condiciones? Y debe ser paralela al eje polar. Este es el eje polar. Entonces la recta debe ser una recta, ¿correcto? ¿Cómo debe ser la recta? La recta debe ser más o menos ahí. Eso debe ser. Es paralela a la recta polar y pasa por el punto P. Y nos pide hallar justamente cuál es la ecuación de esa recta, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de esta recta? ¿Correcto? Entonces, veamos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Hay que ver la formulita. Hay una formulita en el que nosotros, ¿se acuerdan la fórmula? Claro, la fórmula de la recta paralela al eje polar. Claro, sería, a ver, la fórmula es, vamos a escribirlo por acá, esa recta tiene una ecuación, todo lo hemos visto en clase. R igual a D sobre el seno de teta. Eso es. ¿Dónde? ¿Qué cosa es D? D es la distancia
perpendicular del polo de aquí, ¿a dónde? A la recta, pues muy bien. Entonces, sería justamente esta la distancia. Ahí. Y recuerda que eso debe ser perpendicular. Recuerda, perpendicular. ¿Correcto? Muy bien. Y si acá es 90, acá es 90, entonces esta pequeña diferencia, ¿cuánto será? Quítale pi medios. Sería un ángulo de, a ver, pi sextos. Pi sextos. Así que sería 30 grados. Y por ángulo complementario, esto excelente sería pi tercios, o sea 60. Entonces, de acuerdo a los teorema de Pitágoras, ¿correcto? ¿Cuánto debe valer este cateto? Muy bien, este cateto vale, ¿cuánto? A ver, a ver. A ver. Ah, ya, muy bien. Acá hay un error que hay que hacer, ¿cierto? ¿Cuál es? Uy, nuevamente. Vamos a hacerlo rapidito. Tenemos así el eje polar, ¿sí? Acá está la línea, acá está, ¿cierto? Este es el punto P. ¿Y cuál es la distancia del punto P? 2 raíz de 2. Y si esto es 90, todo esto vale, dice, 3 cuartos de pi. Por lo tanto, esto vale pi cuartos. Pues muy bien, pi cuartos, o sea, 45. Esto vale también pi cuartos. Entonces, estamos en un triángulo de, muy bien, de 45. ¿Correcto? Entonces, si esto es 2 raíz de 2, esto es 2, y todo esto que es d, ¿cuánto vale? Excelente, vale 2. Así que ya tenemos la ecuación de esa recta. Esa recta sería R igual a D, que es 2 sobre el seno de quién? Seno de teta. Y ahí tenemos la ecuación, pues, de esa recta. ¿Correcto? A ver, preguntas, piensen un ratito. Muy bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta. Vamos a compartir. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice, hallar la ecuación. Voy a compartirlo, a ver, para que lo puedan visualizar. ¿Correcto? Para que lo puedan ver. Dice,
Dice hallar, acá está, ¿lo pueden ver? Dice hallar la ecuación en coordenadas polares de la recta que pasa por el punto 6,2 pi tercios. Pero ahora ya no es paralela al eje polar, sino perpendicular a esta recta. Todo el mundo sabe que esta recta es pi medios. Muy bien. Entonces vamos a ver. Esto nos dice, vamos a construir también el plano, el eje polar. ¿Ya? El eje polar. ¿Sí? Esto sería eje polar, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué más? Y me dice que el punto, ¿cuál es el punto? A ver, Carlos. Claro, el punto sería 6, 2 tercios de pi. Entonces vamos a colocar el punto por aquí. ¿Sí? Ahí está el punto P, cuya distancia es el radio, pues, ¿no? Aquí, al punto polar, al polo. Recuerda que esto se llama, es el polo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, como eso es el polo, tenemos que ver la distancia. ¿Cuál es el radio? 6. Dato, ¿ah? Todo es dato. El 6 es el radio. ¿Y cuál es el ángulo? ¿Cuál? Muy bien, 2 tercios de pi. ¿Correcto? Pero dice que es perpendicular a la recta pi, teta igual pi medios. Vamos a ver aquí, recta teta igual pi medios. Ahí está. Esta es la recta teta igual pi medios. ¿Correcto? Esto es teta. Teta igual a pi, pi medios. 90, pues, ¿no? 90. Muy bien. Entonces, si debe ser perpendicular, pues fácil. Pues la recta, ¿dónde tiene que estar? Tiene que ser esta, pues. Vamos a ponerle de qué color naranja. Esta, pues. Esa tiene que ser la recta. ¿Correcto? Esto tiene que ser la recta. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Si el ángulo, ¿cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Qué te está diciendo en el enunciado? A ver. Claro, el ángulo vale, el ángulo es 2 pi tercios, que sería 120. Pero como esto es 90, este pequeño ángulo, ¿cuánto vale? 60. Pues. ¿Sí? Si esto es 90, todo esto debe ser 120 o 30. ¿Cuál? 30, pues, ¿no? Y 30, ¿cuál es? ¿Cómo se escribe 30? Muy bien, 30 es pi sextos. Y el complemento sería, pues, pi tercios. ¿Cierto? Muy bien. Como este es 30 grados, el que se opone 30, que el ángulo opuesto es la mitad de la hipotenusa. Y acá la hipotenusa es 6. Por lo tanto, esto tiene que ser 2. Y el que se opone al cateto mayor sería 2 raíz de quién? Perdón. Sería 3, ¿cierto? Raíz de 3. Y acá no es 2, perdón, es 3. Ahí está. Y esto de acá es justamente D.
¿cierto? Entonces, podemos aplicar la fórmula y si te das cuenta es la paralela al eje polar, porque recuerda que esto es 90. Entonces, hay que utilizar la fórmula de una recta paralela al eje polar. ¿Y cuál es esa fórmula? ¿Te acuerdas? A ver, vamos a ver. L, dos puntitos. A ver, ¿con qué empezamos? A ver, miren su cuaderno. ¿Con qué empezamos? A ver, ¿alguien sabe? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería la fórmula? Hace un rato lo hemos visto. A ver, ¿con qué empezamos? Claro, muy bien. A ver, vamos a ver. R igual D igual, ¿y acá qué va? ¿Seno o coseno? Muy bien, seno. ¿Seno de quién? De teta, correcto. ¿Correcto? Pero acá ya tenemos D, porque D es 3 raíz de 3. Entonces, ya está. Muy bien. Por lo tanto, tres puntitos. Por lo tanto, tres puntitos. La ecuación de esa recta sería R igual a 3 raíz de 3 sobre el seno de teta. ¿Correcto? Y listo. Ahí tenemos la ecuación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay dudas, vamos a compartir la aplicación del seminario, ¿correcto? Y vamos a poder visualizar que el seminario son preguntas parecidas, ¿no? Recuerda que en la pregunta, por ejemplo, número 7, nos hablan de una función cuadrática. Por lo tanto, cada vez que me hablan de maximizarlo, me están haciendo referencia a quién. A ver, ¿quién dice? Claro, toda optimización en una función cuadrática siempre hace referencia al vértice. Eso que no se te vaya a olvidar, ¿correcto? Que no se te vaya a olvidar. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál crees que es el dominio? A ver, todos. El dominio viene de izquierda a derecha. Entonces, no. Empieza en -6, cerrado, y termina aquí. No te puedes ir porque acá no hay gráfica ni aquí. Hasta el -3 abierto. Y de ahí doy unión. ¿Y qué más? Unido con el -2, un punto aislado, chiquitito. Y otra vez doy unión desde el -1. Y esto sí continúa hasta el 4 abierto. Y otra vez le pongo unión al 5 solito porque ves el puntito de acá. Excelente, muy bien. Ese es. Ahora, ¿cómo sería el rango? El rango se analiza de abajo hacia arriba, ¿correcto? Muy bien. En primer lugar, estamos viendo un punto aislado ahí. Así que su no se pone como intervalo, se lo pone como un punto con, así es, con llaves, ¿no? Solo el -4. Y de ahí da un salto y comienza en -3. Cerrado, claro que sí, cerrado, pues, ¿no? Y de ahí puedo avanzar. Y la pregunta es si avanzo el -1. Claro, a pesar de que acá es abierto, hay un punto cerrado que lo toca y se vuelve cerrado. Y continúo, 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 continúo.
hasta el 4 cerrado, que es el máximo valor. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, eso es algunas preguntas que hemos podido desarrollar. No hemos podido hacer todas por efectos del tiempo. Si no tienen ninguna duda, inquietud, problema, conflicto, trauma, entonces nos quedamos aquí. Muchas gracias. Buen fin de semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Chau, chau.